plan, porque estamos así como 0 kilómetros, sin actos, sin nada. Y a la tarde empezar con algunos elementos del enfoque cognitivo, que me parece que eso a todos que están en la enseñanza superior les va a servir. Y entonces dejaría para mañana a la mañana todo lo que tiene que ver con metodología de la investigación, iniciación a la investigación en educación matemática y unos ejercicios sobre cómo mirar resúmenes de artículos desde la perspectiva metodológica, no desde la perspectiva del contenido. Y a la tarde de mañana seguir con otras líneas. Les quiero que se lleven un panorama de teoría de situaciones didácticas y resolución de problemas y sus diferencias. No sé si les interesa que les cuente mucha cosa que he hecho sobre el concepto de límite, que es así como súper específico y rico en sí mismo, o sobre modelización. Digo, ahí tengo flexibilidad, tengo en todo flexibilidad. Lo acomodé así porque me parece que está bueno que terminemos esta parte como metodológica de la clase primero y después entremos en una de las líneas. Elijo la cognitiva para entrar porque me parece que es la más cercana a los intereses de todos. Lo de metodología de la investigación para mañana a la mañana y otras líneas que les pueden aportar para mañana a la tarde. Ese es mi plan. Vale que entre medio me digan y cambiamos. Eventualmente. ¿Cómo? Modificamos. Por supuesto, modificamos. Claro, podemos hacer algún tipo de cambio. Bueno, rebobino un cachito para engancharme. Habíamos dicho que hay dos tipos de consignas. Una consigna pensado en el enunciado que uno le da al alumno. Sea un enunciado que uno le da escrito, que lo saca de un libro de internet o lo inventa y se lo da escrito, o las consignas de tipo metacognitivas que a veces uno las da oral. O sea, muchas veces el profe le hace reflexionar al alumno sobre lo que estuvo trabajando en las puestas en común o en una discusión que el profe mantiene cuando gestiona la clase. Esas hay que escribirlas para que no se nos desfase el foco y para que estemos como en el alto control del tipo de cosas que no queremos dejar pasar en la clase. Y estas metacognitivas decimos que hay de dos tipos. Las que ponen la mirada en lo matemático, en comparar métodos, por qué una cosa me funcionó y no otra, si estuviera ante una situación similar que elegiría, y estas que son de tipo personal, que eso va a depender de ustedes que lo hagan o no, en qué medida el alumno estuvo cómodo con la consigna, si se sintió bloqueado, o sea, ese tipo de cosas más de lo actitudinal y emocional. Las matemáticas, y le dejo disciplinares en general, porque si uno da otra disciplina, aplica igual, para mí son no negociables. O sea, esto lo tenemos que hacer porque es lo que se van a llevar los alumnos más allá de haber resuelto una consigna en particular, súper específica y con datos precisos de la consigna. Lo que nosotros logremos que mire más allá de esta consigna es lo que le va a servir cuando esté ante otra consigna matemática. Entonces esas son las que uno debería no dejar pasar. Y como les decía ayer, siempre estas son de segundo plano. O sea, el alumno tiene que haber hecho un montón de cosas matemáticas para que uno luego lo haga mirar lo que hizo y que se dé cuenta de algunas cosas. Todo lo que tiene que ver con lo metacognitivo, lo que va a pasar, pierde potencia. Pierde potencia. Es mucho más valioso. Pero pierde potencia si el chico está con todas las pilas puestas. Si el chico está con una cuestión de la actitud medio así, perdido, una nueva enamorada, qué sé yo lo que hago es muestro el final. La aplicación y después le digo cómo llegar. Pero no es exactamente la aplicación a lo que Por decir un ejemplo. Vos hacés que el alumno haga cosas. Ah, no mucho esto. Vos hacés que el alumno. A ver, ahí está. Vos hacés que haga cosas de matemática. Algo de matemática. Y en algún momento posterior a eso lo haces mirar cosas sobre lo que hizo. Sí. Tu intención, gracias. Tu intención es que él se dé cuenta de cosas. Sí. Es mucho más valioso cuando uno de nosotros nos damos cuenta de algo que cuando viene el otro y te lo dice. Sí. Entonces, ¿cómo vos lográs que el pibe se dé cuenta de algo? Tenés que hacerle alguna pregunta que haga, que lo invite a darse cuenta. Son difíciles de pensar. Sí. Esas son estas. Son las consignas metacognitivas disciplinares.
que vale la pena pensar. Esta es mi compu que hace mal el contacto, ¿eh? No es que está ahí. Son difíciles de pensar esas consignas porque no es decirle, chicos, fíjense, acá usaron como estrategia tal cosa y le funcionó, acá usaron la misma estrategia y le funcionó, acá la usaron y no le funcionó. ¿Cuándo funcionará la estrategia? ¿Cómo? Buenas, ¿cómo estás? O sea, Hola, bonito. tal vez a vos lo que te interesa es que el pibe se avive, que esa estrategia a veces funciona y a veces no. La diferencia entre, te digo, hay una estrategia que funciona bajo ciertas condiciones y bajo otras condiciones no funciona, y otra es decirle, ¿qué estrategia usaste acá? ¿Cuál usaste acá? ¿Cuál usaste acá? ¿Qué pasó que esta que usaste no te sirvió? ¿Habrá alguna condición para que valga? O sea, ese tipo de enunciado que yo les estoy diciendo oralmente es el enunciado de una consigna de tipo metacognitiva. Yo me esfuerzo por no decirle, sino por hacer una vía indirecta, por preguntarle para que el pibe se avive, porque cuando él se da cuenta, es la apropiación. O sea, será que se lleva que él es el que se dio cuenta, y no el profe que le vino a decir. Nosotros le pedimos que bueno, ¿cómo estás? Sentate en primera fila, vení. No, Estaban haciendo el lugar. me da miedo, ¿no? No. Volviste, escuchame. Sí. Qué bueno. ¿Te estabas extrañando? Bien ahí. Sí, porque bueno, Está casi. estamos durante, o sea, y el ejercicio de diseñar este tipo de consignas es súper valioso para nosotros. Nosotros pensar, ¿qué le voy a preguntar a este pibe para que se dé cuenta de esto? Eso para nosotros es súper rico. ¿Nos es más fácil decirle? Sí, o sea, a mí me es mucho más fácil y rápido decirle, hay estrategias que te funcionan cuando las condiciones son estas y otras que bajo tal condición no te va a funcionar. Eso se desvanece, lo olvida, como tantas cosas que decimos. Entonces, vamos a hacer el intento de hacer ese esfuerzo de diseñar ese tipo de consignas. Paso rapidito las cosas que hablamos ayer para avanzar, redactarlas tal como van a ser entregadas, no las describo, no describo nada, le voy a dar un ejercicio para que plantee un sistema, no. Si el contexto es extra matemático, que la pregunta lo sea, evitar que la redacción explicite si algo buscado es único o existe, pedir explicaciones, pedir anticipaciones, no plantear ítems que indiquen el camino a seguir. Ahí hay una tentación que van a tener que reprimir, al menos conmigo, porque uno está muy tentado y muy acostumbrado a poner muchos ítems. Y entonces yo los voy a invitar a que hagamos el intento de que eso no pase. No quiero decir que vamos a abolir los ítems. Puede haber ítems, pero ítems vinculados, no que marquen el camino. Es decir, no quiere decir que nunca más habrá ítems en una consigna, pero no tendrían que ser el camino que le muestra al alumno los pasos que tiene que seguir. Ítem 1, ítem 2, ítem... Esto es lo que no debería pasar. Si son ítems que te hacen pensar en otra cosa relacionada con el asunto, bienvenidos sean los ítems. Lo que discuto es cuando el alumno ni siquiera entendió lo que el ejercicio le pide y entra a caminar por los ítems que nosotros les damos, sin tener idea dónde va. Los terminó y nunca se enteró que era lo valioso del ejercicio. Eso es lo que quisiera evitar. Pensemos a cambio, ponerle una pregunta que le ponga ese norte y dejarle la posibilidad de que busque un camino. Y bienvenido sea si no hay uno. Dale. Dos cosas, depende de lo que estemos enseñando y evaluando, por decirlo, depende del momento, ¿no es cierto? Ahora, hay una fuerte cuestión ahí que la devolución que uno le haga, sobre todo si es una evaluación, es absolutamente fundamental. En todo es súper fundamental Sí, la evaluación. sí. ¿Por qué decís que hay momentos? No, digo, porque hay momentos que te hace falta que en alguna consigna de una guía de estudio el tema de los pasos, ¿no? Habría que ver. Si te hace falta y lo tenés claro que en ese caso te hace falta y que en otros no te diría para nada que no. Claro. Lo miraría. O sea, miraría Bueno, qué es el asunto que hace que en ese caso necesites pasos y que en otros no. Me da curiosidad y me gustaría verlo. Digo,
para que ustedes lo piensen, esto es para ustedes, o sea, no están haciendo las cosas para mí, yo estoy tratando de hacer cosas que les sirvan a ustedes en su trabajo diario, simplemente, entendiendo que hay cosas que ya se saben que no funcionan, o sea, ese es el punto, o sea, hay cosas que ya se sabe que no funcionan, entonces habría que correrse. Las consignas metacognitivas son estas en donde el alumno tiene que reconocer lo que hizo, para qué le sirve, qué cosa le resultó fácil, es donde la persona toma distancia de todo el paquete, de todo el proceso, desde que se dio cuenta lo que le pedían, trazó el camino para resolver, si resolvió, si no resolvió, es decir, la persona se mira a sí mismo. Nuestra tarea como profe es invitar a la persona que se mire a sí mismo. Y eso es lo que decíamos hace un rato que es difícil de hacer. Es difícil que nosotros planteemos preguntas para invitar al otro a que mire lo que estuvo haciendo, a que se dé cuenta qué pasó. Nos es más fácil decirlo. Esto te obliga a hacer ese ejercicio. Bueno, las matemáticas focalizan en lo matemático, es lo que estábamos diciendo acá, y las personales en las cuestiones ya más personales, actitudinales, emocionales. Quiero mostrarles un ejemplo de consignas. Me acordaba del profe que no estaba y el profe lo espanté, al profe que me dijo graficar. No pudo venir, tiene roto el auto. Después le cuentan. Arturo. Miren esta consigna. Yo estuve con él recién, tiene roto el auto, por eso no puedo. Ah, bueno. Dada f de reales menos el 0 a reales, dada por la fórmula f de x sobre 1 sobre x, ítem I. Completar la siguiente tabla. Ítem 2. Voltear los pares ordenados en el sistema de ejes. El sistema de ejes que si se acercaran, les verían hasta la graduación en los ejes. Ítem 3. Graficar la hipérbole equilátera. Le dice todo. Todo. Le dice lo que va a dar. Le dice que para graficar tiene que completar una tabla. Le pone los valores. Le pone las escalas. Así no. Claro. Así no. Estos son los ítems que no. ¿Está bien? Que te marcan el camino. El profe sabe que con este camino el alumno va a lograr graficar. Una intermedia es simplemente pedirle graficar. Esta es intermedia. O sea, no me dice cómo hacer, no sé lo que voy a obtener, el alumno tiene que decidir cómo quiere hacer, si va a hacer una tabla, qué valor le pone, si va a marcar sobre los ejes, qué escala poner. Si le ponemos 100 sobre X, la historia cambia, hay que cambiar las escalas. Entonces, esta tiene más grado de libertad, ¿lo ven? Y no hay pasos indicados. Miren una más. Con la misma lógica. Anticipar qué tipo de gráfico podría resultar la representación de esta función y qué tipo de gráfico seguro no se obtendrá. Explicar. ¿Qué información necesitarías disponer para verificar tu anticipación? Realizar el gráfico como desee, comparar con tu anticipación y explicar si lo obtenido concuerda o no con ella. ¿Lo ven que es más potente o no? ¿Sí lo ven? Sí. O sea, le digo, no metas mano en nada, no toques nada, ni compu ni nada, nada. Decime qué esperás y qué seguro no es. Me encantaría que me digan, seguro lineal no, una recta no me va a dar. Me encantaría que me digan eso. Me encantaría que me digan, al eje Y no lo va a cortar. No tengo idea qué da, pero al eje Y no lo va a cortar. ¿Está bien? O sea, esa anticipación de qué podría resultar, por ahí está errada, por supuesto. Imaginemos que no saben las homográficas. Entonces, esta anticipación dice algunas cosas y dice seguro cosas que no van a pasar. Explícame, ¿por qué me decís que no va a cortar al eje de las IES? ¿Por qué lineal no? Muchos alumnos ven lineales en eso, porque ven la X sola y el 1. Entonces la ven lineal. Entonces por ahí te dicen, voy a encontrar una recta. Dale, chequear. ¿Qué información necesitas disponer? Por ahí te dicen una calculadora, una computadora. Dale, hacelo. Realizá como quieras y compará con tu anticipación y explica qué pasó. ¿Se dan cuenta? A este tipo de consignas es a las que voy a estar apuntando acá. ¿Y cómo? ¿Cómo?
No, se termina de... No, y aquí están los ítems que te marcan esos pasos. Dale. ¿Cómo calificas ahí? ¿Cómo califico la resolución de No, ¿cómo esto? te das cuenta si el chico realmente se anticipó bien o no? Es que si anticipamos no tenía ningún problema. No Lo podés- que- no tenés Por eso que no lo saber. calificás, o sea, si hace mal o hace bien no es el Claro. objetivo. Por supuesto. Entonces, no le puedes decir tenés un 4 o tenés un 6 o tenés un 3. Vos Salvo podés que sea un examen decir- oral. A ver, sobre el horario y los puntos voy a estar hablando Claro. hoy a la tarde. O sea, a un chico tendría el examen. ¿Cómo te diste cuenta si se anticipó bien o mal? Ahora, No, es que no importa si se anticipó bien o mal, porque no es el objetivo ese. No todas las actividades, digo, necesariamente tienen que ser calificadas. No, no tenés que calificar todo. La cosa es que tenés que invertir en que tu alumno se desarrolle. Por ahí que Ahí está en un está el tema. examen. Si está en un Desarrollo de examen, capacidad esto lo con tenés que hacer en pública, dos ¿no? momentos. Sí, con una Darle un papel y decir, anticipar que podría dar y que no. Entregame. Ahora sigo. O sea, doctora, buena. Yo dando un ejemplo para vos. Si me permite la audiencia, lo voy a Sí. recomendar. Bueno, esperen, entonces me voy para atrás antes que me lo vea. El problema es que el alumno no lo resuelva. A ver, pero está bueno. Jorgito habla no mal sé, de mi punto. Yo ayer le iba a tirar, pero está bueno. Porque me parece que en general, sobre todo en la ingeniería, estamos muy atravesados por el tema evaluación y acreditación, y eso nos recontra complica. Digamos, yo, tiempo. Porque inclusive necesitas decir darle más. tiempo al chico y sacarle la presión. Y uno, no terminando que tengo que devolver una unidad y le un minuto. uno lo ve en las propuestas de haber trabajado en una dirección. Todavía se está confundiendo evaluación con acreditación. Porque el sistema te lleva a eso. ¿Cuándo evalúa y cuándo acredita? Hay algunos que te dicen que vos acreditas solamente en el examen final. Otros te dicen que acreditas en los parciales cuando los revisas. Es un tema complicado. Sí, es un tema difícil. Sí. Es un tema difícil. Por eso digo, lo planteo porque yo lo conozco, lo guardo. En mi mensaje va a estar aquello que para ustedes sea importante que el alumno aprenda, sobre eso, sobre lo que nosotros como profes nos vamos a jugar las cartas en el aula. Vamos a pensar qué hacemos y sobre eso vamos a evaluar. Entre medio va a haber un montón de cosas que no te va a interesar tener tanto dato de si lo aprendió o no lo aprendió. Yo me quedé pensando con tu pregunta de ayer sobre si yo había chequeado, si ustedes se hubieran dado cuenta de la importancia del análisis. No es mi foco central, era el foco de esa actividad. Mi foco está más en que puedan hacer un análisis. Se hayan dado cuenta o no de la necesidad con el ejercicio que hicimos del videíto del hombre o no. O sea, mi foco está en otro lado. Entonces yo no hago una cosa y ya la evalúo. Voy invirtiendo hacia un camino y a veces te va a pasar siempre, que vos, profe, yo acá lo pensaba en el alumno, ahora lo voy a pensar en el profe. Vos te pusiste tu meta y vas probando caminos. Alguno por ahí te das cuenta que no sirve y lo reprobás. Lo volvés a probar, lo ajustás, ¿no? Y entonces, entre medio vas haciendo una pila de cosas que para vos te están llevando. No vivís cada una de ellas evaluándola porque no te da la vida. Porque en general no tenemos un curso, es así. Digo, es distinto si vos tenés uno o dos cursos. Yo en Sarmiento tengo pocas clases, tengo pocos cursos. Entonces vivo llevándome datos de los pibes y mirando cómo va para escuchar, pero entiendo que soy de una privilegiada. O sea, tengo una materia en un cuatrimestre y una materia en el otro. Punto. Entonces lo hago. Ahora, si tuviera 5 cursos de 50, tal vez no pueda hacer eso en todo momento. Lo que sí lo haría es en aquellas cuestiones que para mí son súper valiosas. Ahí sí quiero pescar. Sí, bueno, mira, hablando de graficar, yo estaba tratando de dar un ejemplo, te lo rebobino porque todos tus compañeros me dieron la venia. Te quería mostrar distintos enunciados de consignas que tienen la misma finalidad de graficar. Mi foco está en el diseño de la consigna. O sea, consignas que cumplen con los criterios que hablábamos ayer y consignas que no. Este es un ejemplo de una consigna que tiene la finalidad de graficar y que no cumple con los criterios.
porque esos ítems le marcan al alumno exactamente lo que el profe quiere que él haga, el camino para llegar al gráfico, hasta le da los valores de la tabla y hasta le da las escalas en los ejes. Es un extremo, yo se los pongo a propósito, bien extremo. Intermedio, tenés el graficar. Acá hay muchos más grados de libertad, el alumno tendrá que decidir cómo, si hace tabla, qué valores pone, es decisión del alumno, si grafica, qué escala pone, es decisión del alumno. Y hay uno más que me parece que todavía le sube la apuesta, que es este, léetelo, porque yo el resto ya se lo leí, y vas a ver cómo le pone un punto más alto en la apuesta. Si uno usara esto en la clase y estuviera evaluando, hay que darlo en etapas, hace tal cosa y dame, y ahora hace el resto y dame. Incluso si uno se los da, uno podría pedirle esto como un ítem 1, anticipar qué tipo de gráfico podría resultar y qué tipo de gráfico seguro no, y explicar. Ítem 1. Ítem 2, ¿qué información necesitarías? Ítem 3, realizar el gráfico. ¿Se dan cuenta que eso sería un itemizado que no marca el camino? A eso me refería cuando no es que estamos aboliendo los ítems. Los que queremos abolir son los ítems que marcan el camino. Estos marcan un camino que el pibe puede no tener ni idea a dónde está yendo. ¿Está bien? Digo, ahí uno tiene ejemplos de cómo manejando y manipulando la redacción de la consigna subís la riqueza o no de lo que el alumno va a hacer. Lo que yo le doy a algunos es el primer punto, porque no saben de qué estás hablando. Ese es el tema. Que dicen cualquier cosa. Te pueden decir lineal, ¿sí? Claro, porque no saben. Pero digo, la pregunta que les hago es, ¿qué consideran que es más valioso para el alumno? Que yo le diga, fíjate que no es lineal, porque la X no está en el renglón, está en el denominador. Entonces, en una recta no vas a encontrar. ¿Es más valioso eso o es más valioso que lo deje decirme que da una recta, que se choque con que no da y que él me diga por qué no? No, seguro. Ahora, yo digo una cosa, ¿no? Se parece mucho a lo... Yo tengo un par de hijos adolescentes. Tengo un par de hijos, los otros adolescentes. Se parece mucho a los libros de la escuela. ¿Qué cosa? Este último, ojalá. Ojalá. Y hay otras, como vos los vas redactando así, es muy los libros de la escuela de ellos. Ojalá. ¿De la escuela de profe? De ellos. La escuela de de la mi hijo. secundaria. Para mí los libros de la escuela secundaria se parecen mucho a Sí. eso. En secundaria sí. Yo tengo eso. Va teniendo Te indicadores marcan que todos los juntar. pasos, hace para acá, Empieza hace para un poco, lo empieza atrás. así. Lo que yo tenía que hacer de pensar, el otro día, porque fuera ayer, Cuando de empieza, pensar que empieza así. los buenos se toman Y después cuando va profundizando un poco, se da la contigo consignador. Y al final queda la Una receta. Ahora, tengo otra situación. Sin duda que todos concordamos que ese que es fantástico. Ahora eso tenemos que como vos dijiste recién, tenemos una realidad a la cual tenemos que ver. A mí me gustaría evaluar, si damos una consigna como esa, el grado de comprensión lectora que tiene el chico cuando lee. ¿Qué pasa Entonces, si no lo ¿Qué pasa si vamos diciendo que Yo estoy buscando dar clases lo más alto posible, digamos, quinto, sexto año de ingeniería para evitar este tipo de cosas. No sé. Es altamente probable que no lo evites. Es altamente probable. Lo tenés que enseñar vos, ¿no? Lo tenés que enseñar. Pero yo Mira, no sé enseñar eso. Sí, sí. Vas a, Yo mira, tampoco sé leer. Para. Ah, A ver, no, porque cuando vos llegas, a ver, No. suponete que estamos yo tengo algo que conocemos todos, mecánica teórica y la aplicación de análisis 3 a la física 1. ¿Está? Cuando el chico llega a mecánica teórica, el idioma de mecánica teórica no lo sabe, pero no porque no lo aprendió nunca, es porque es nuevo. Claro. Ese lenguaje, esa comprensión lectora de mecánica teórica, vos se la tenés que enseñar. No lo podés dar por sabido porque la va a aprender por osmosis. ¿Y cómo lo aprendiste vos? nosotros. No, pero No, no me refiero a- le enseñaron mal. Me la enseñaron mal. Tenemos otros genes. Pero no me refiero No, te la enseñaron mal. Quinto año, ¿no? Te la enseñaron mal. Ahora Claro, más sí, allá nosotros más allá de eso. O sea, no podemos decir que nos enseñaron mal. En su momento Y social sí. estuvo bien.
No, porque cuando vos vas a Pero aprender otro una momento disciplina, Hoy nos damos cuenta que hace falta invertir ahí porque es muy probable que los alumnos no entiendan. Claro. Claro. Entonces puedo hacer Pero el meloso quinto año me total. estaba hablando del quinto año. Sí, Pero pero, sí. pero Yo negro, lo agarraría Pero sí. desde el primero. ¿Quieren que les diga más? sí. No, el primer año te entiendo, pero luego me digan que el último año de ingeniería tenés que Que no hacer Pero- sepan eso. cómo. Pero Pero lo negro, que es a ver, específico- vos en lo que es quinto año una materia específico tuya de de la quinto carga, año. sí. dame una materia que ves en quinto año. Sistema de tiempo real. Sistema de Bueno, tiempo. sistema de tiempo real. El chico no lo aprendió porque no lo tuvo que aprender. Hablar en sistema de tiempo real tiene un idioma propio, nuevo, que lo tenés que enseñar vos. No, Frentor, no nos referimos al idioma de la especificidad. Nos referimos al español, al castellano, No. Es que el español está mezclado con especificidad, ¿eh? Igualmente piensen esto. Parte de lo que nos toca hacer en la formación, supónganse un ingeniero, es ayudarlo a que el ingeniero pueda ser capaz de expresarse por escrito y oralmente. O sea, uno quisiera un Pero ya tengo ingeniero una materia que se llama expresión oral. No, y No, con eso se resuelve. ¿Y qué No querés se que va a hagamos? resolver. En el quinto año hablar de física. No se va a resolver. No, Mirá, pero yo no cuidamos resultados de los ingenieros. es como pensar que vos vas a resolver todas las cuentas dándole una materia de cuentas. Hagamos todas las cuentas, entonces ya sabe hacer las cuentas. Pero que si no. La expresión oral y escrita está presente en todas las especificidades de las materias. Ahora, que yo te enseño expresión oral y escrita, te voy a enseñar lo básico mínimo. La comprensión es un proceso que se da dentro del contexto. Y Sí. con los contenidos, con cada contenido. Entonces no podemos nosotros abstraernos de esa realidad, porque es parte de nuestro saber hacer como Hoy a la docentes. tarde les voy a Yo creo que ya en contar quinto año no cosas pueden. que- ¿Cómo? Bueno, ese es otro problema porque, por No ejemplo, puede pedir resultados. mira, un ejercicio. Le vas a pedir que ¿Cómo? No, después no puedo pedir que uy, estamos sacando bueno. No te podés. Le tiras No, algo, es que van a ser mejores. le tenés Van a ser mejores. Si no saben leer, No, pero vos das por Pero eso. ¿por qué no se les sabe? No se les sabe. Mirá quiénes son los solicitados, quién tiene mejor resultado que la profesional. No, más lo mismo, en quinto año están diciendo. No, pero a ver, no, pará. No, más allá de o sea, son preguntas que tengo, no tengo la solución, obviamente. Ahora, otra cuestión, un ejercicio que es fácil de hacer es que vos le pidas a cualquiera de nosotros que te describamos el proceso o la distributiva, no sé, cualquier. Describirlo es mucho más complicado que usar directamente la expresión matemática. Entonces, Pero a eso voy a ir hoy a la tarde. listo. Hoy a la tarde voy a meterme específicamente con el lenguaje simbólico y el naturaleza. Sí, bueno, si lo sabe hacer y no lo sabe explicar, le pongo en duda hasta qué punto comprende el concepto que está. Hay una explicación que no explicarle a alguien que no sabe algo. O sea, no es yo te explico una teoría de educación matemática que nadie sabe. No es explicar. Es explicar para mostrar comprensión. Es otra función de la explicación. Si no puede explicar para mostrar comprensión, yo le pongo todas mis dudas a que haya entendido. Una vuelta me pasó, yo daba una materia avanzada de matemática en una licenciatura, un alumno se paró en el pizarrón y me dijo, profe, yo sé todo, pero no te lo puedo decir. No me lo digas, digo, escribí tal cosa, escribí, no lo puedo escribir, no lo puedes decir, lamento. O sea, que vos lo sepas en tu cabeza y no podés manifestarlo. Es que lo cognitivo se expresa por el lenguaje y es la expresión. Nadie puede explicar lo que no entiende. Comprendiste. Nadie puede verbalizar lo que no entiende. Bueno, entonces, toda la cuestión de la verbalización hay que empezar a meterla en las clases. Nos toca meter en las clases la verbalización. Nos toca. Y nos toca ver qué entienden y qué no entienden de los textos. En todas las materias, no diciendo No, yo hoy te lo clase entiendo, porque la mayoría de de... nosotros que estamos hablando de la materia primer año. No. La que sea, la que Acá sea. está tratando que el chico que viene de la escuela, que está mimoso, que no sabe. Yo te lo entiendo, por eso estoy aquí. ¿Correcto?
No lo digas como el quinto año, sepan llamar. Pero vos tenés duda que profesionales egresados de esta universidad que están haciendo posgrado no saben expresarse, y de todas las universidades del mundo, porque hay una grave porque digo, cuando uno egresa, no egresa con la destreza, con lo que hablábamos ayer, la diferencia entre competencia y el manejo de la destreza es un salto muy grande. Vos no podés dudar que hay profesionales que egresan y todos nosotros tenemos límites en determinadas cuestiones. Un alumno que viene ya de un sistema donde tiene carencias y nosotros tratamos de ver cómo suplimos esas carencias, tenés que tener este tipo de aprendizajes en tu aula, porque si no, arrastrás y venís con lo mismo. Es lo que yo le estoy diciendo ayer. Yo te lo entiendo, por eso estamos acá, porque primeros años. Primero, segundo. No me en quinto año que digamos que veníamos. Vos mirá los resultados, Vos mirá los resultados. Los resultados de los profesionales. Yo te voy a contestar con la práctica, yo te voy a contestar con la práctica. Yo soy titular del trayecto que se llama Trayecto de los Trabajos Profesionales en el cuarto, quinto y sexto. Nosotros, en esa materia, muchas cosas de la comprensión lectora y producción de escrita ingeniería civil se la enseñamos. Yo le enseño a escribir informes, le enseño a escribir un montón de cosas. ¿Querés que te diga? Están saliendo los trabajos finales y los producidos impresionantes porque los tomamos, porque lo vemos como un deber de enseñarle al tipo la comprensión lectora y producción escrita ahí, donde está consolidando su formación. ¿Me entendés? Estas cosas. Y no te hablo de el sexo de los tengo cosas específicas. Entonces yo tengo, por ejemplo, un grupo de estudios ahora que va a trabajar sobre el desarrollo sostenible y sustentable. Y yo les tengo que enseñar a escribir sobre eso. No me puedo lavar la mano. Porque ¿sabes qué? Atrás de lo tuyo, no te lo digo a vos personalmente, sino en general, nosotros le vivimos tirando el fardo, los chicos no saben escribir leer, nosotros no sabemos escribir. Eso mismo. Yo creo que, a ver, digamos, si estamos haciendo todo este esfuerzo es porque venimos con una carencia, o nosotros decimos, bueno, falta algo en la escuela secundaria, en nivel medio, como le quieran llamar, listo, esto me entiende los primeros años, pero si vos ya estás llegando al quinto año y no sabés, me parece que ya... Una analogía, si me permiten y No avanzar. estoy de acuerdo en él. Voy a usar una Perdóname, analogía. nunca más te aporto, no digo nada, porque se llama No, acá no, quilombo. ¡Soy rebelde! ¿Sabes por qué no estoy de acuerdo? Tenemos el síndrome de Estocolmo, ¿cómo? Negro, O ¿sabes por sea, qué no estoy de queremos acuerdo? que Porque sigas estoy cansado de haciendo. ver profesores que dicen, tengo que hacer mi final. Lo hice pasar al pizarrón y no supo ordenar y escribir en el pizarrón. Para. Yo te pregunto a vos como docente, ¿y cuándo le enseñaste durante el año y cuándo le hiciste pasar el pizarrón? No, yo nunca he hecho una norma por eso. No, yo en el caso particular mío no. Voy a hacer una analogía y avanzamos. Dale. Mi analogía es, en este curso, todos ustedes recontra profesionales con alta trayectoria, súper específicos en su campo, es muy probable que cuando yo les ponga la consigna de trabajo final, estén como en dudas de lo que está diciendo la consigna, piensen que no se me va a mover un rulo, voy a esperar que me pregunten, porque lo espero. Les es nuevo, les va a ser extraño y entonces espero que me pregunten del mismo modo que les va a pasar a ustedes en cada uno de su materia. Así que avancemos con eso. Yo me voy a hacer cargo de tratar de explicar lo que no se entienda de mi consigna, como cada uno se va a tratar de hacer cargo de lo que se Seguro que estamos entienda. aprendiendo. Y tu alumno está aprendiendo otra cosa. En primer año, segundo año, Y en el ¿Qué no aprende? posgrado también. Pero esto es nuevo. Para el pibe también es Nunca algo nos preparamos nuevo. para eso. Para el pibe también es algo nuevo lo que vos le das. Quinto año. Es nueva la materia que vos le das. Conocimientos, los conceptos. Acá yo voy a usar Pero palabras. pensar Acá yo voy a nuevo. usar palabras que van a ser nuevas para ustedes y castellano. No quiere decir no, Por supuesto. Igualmente van a ver que hay cosas que hay que ajustar ahí. Bueno, yo me voy a hacer cargo de eso con ustedes, con cada uno de ustedes en lo que necesiten. Miren esta consigna.
dibujar distintos rectángulos de perímetro 40, para cada uno de los rectángulos dibujados calcular su área. Si X representa la longitud de uno de los lados del rectángulo, Y representa el área de dicho rectángulo, hallar una expresión a través de la cual se puede obtener el área del rectángulo en función de X, graficar la curva que determina la expresión anterior en un sistema de ejes, cuánto deberían medir los lados del rectángulo para que el área obtenida resulte máxima. ¿Pasan los criterios o no pasan los criterios? No pasan los criterios. ¿Cuál es la intención del profe? ¿Ves qué es la intención del profe? Está queriendo mostrarle que lado, perímetro y superficie se pueden representar por una función. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Miren, miren cómo termina la historia. O sea, si lo de Chava ¿Qué arme la ecuación? ¿Qué arme la ecuación? y que hay un máximo. Que se da un máximo entre los rectángulos de perímetro fijo, hay uno que tiene área máxima. Bueno, no cumple. Ay, bueno, ¿cuándo va a ser eso en mi machete? Mañana a la tarde les voy a mostrar una reformulación de esta consigna que tiene la misma intención de maximizar el área de una cuadrática, pero escrita absolutamente distinta. Se los voy a contar en el marco de una de las teorías que voy a presentar. Y queda la deuda. Ahí la van a ver. Miren esta consigna. Sea f de R con f una cuadrática, A, B y C números reales, describir las características gráficas de la familia de curvas que resultan al variar solo el parámetro B. Fundamental. Nunca hicimos eso, ¿vieron? Cuando éramos estudiantes nosotros. ¿Sí? ¿Con el B? No, pero sí, Nosotros fundamental no, vimos- fundamental No, pero digo, en general lo que uno se la pasa haciendo es moviendo el coeficiente principal y el interno independiente. No, bueno. ¿Saben lo que da? Si fijan A y C, ¿saben lo que queda? No, pero el B no fue. Son infinitas curvas, o sea, imagínense que fijemos A y B, A y C. Supónganse que fijamos A y C, ponemos así. O sea, lo fijé, y movemos B. ¿Saben qué queda eso? La familia, es una familia de curvas. ¿Nunca lo vieron? Con GeoGebra. Claro, De hecho, con GeoGebra hemos podido marcar el extremo y hacerlo con rastro, que es el rastro. El rastro de ese extremo es la inversa de la función. O sea, Es otra parábola. es otra parábola, Es otra la parábola. parábola invertida de Es su así. rama. O sea, uno tiene parábolas que si uno mira el vértice, los vértices describen una nueva parábola. Es loquísimo. Claro, Loquísimo. yo lo hice Yo en te un iba a decir contexto. que en economía eso se llama la envolvente, que es un óptimo de Pareto que se construye. La parábola nueva sería un óptimo de Pareto que significa encontrar los puntos máximos o mínimos costos, en este caso, que sería el dual del primitivo, que sería maximizar tu beneficio o minimizar el costo, que es una parábola que resulta, yo la pido a la envolvente, por ejemplo, Mira qué que genial. significa Mira qué un genial. equilibrio intertemporal. Mira qué genial. En general en las clases de matemática eso no se ve. Y esto te lo habilita, ver esto, te lo habilita en general habilitar el uso de las tecnologías. O sea, Nosotros nos hacemos escribir inclusive desde el lugar teórico en el GeoGebra, le damos movimientos, activamos los deslizadores y les vamos analizando qué pasa cuando se mueve A, cuando se mueve B, cuando se mueve C. bueno, eso es Eso uno de los usos que hacen que en alguna consigna el uso de las tecnologías sea significativo. O sea, no lo veo si no tengo el rastro activado en el GeoGebra. Es decir, yo me la puedo pasar graficando manualmente, fijo A, fijo C, le doy valores a B, hago parábolas, no veo nada, no veo. En cambio, si habilito el uso del recurso tecnológico, ahí veo algo que después voy al papel y puedo formalizar. Yo cuando veía estas cosas añares atrás, nunca me dijeron qué pasaba. De hecho, me quedé cuando vi esto por primera vez diciendo, ¿qué sé yo que queda si muevo el término lineal? La verdad que no tengo la menor idea. O sea, nosotros hemos hecho este análisis, pero mirando bibliografías que venían
mirando bibliografía donde te enseñaba que bueno, cuando se mueve A, cuando se mueve B, cuando se mueve C, ¿qué pasa, no? Y lo que decía la bibliografía es que su movimiento es horizontal. Se mueve Y eso dice Bueno, o sea, con- hicimos el ejercicio para demostrar que no es no es así. así. O sea, solo ellos lo respondían, pero el libro está diciendo esto y el software está mostrando otra Otra cosa. cosa. Bueno, hay que corregir el libro, como en tantas cosas que hay que corregir el libro. Bueno, O sea, que confían más en solamente el para software. mostrarles, si alguno está usando TIC en la clase, hay pautas para diseñar consignas con TIC que permitan que el alumno haga un uso pertinente y significativo de la TIC. O sea, que esté interesado, me manda un mail y les paso bibliografía. Vamos a este concepto que me parece súper clave para ustedes, para el libro. ¿El anterior? ¿Está? No se los puse todavía, pero en algunas diapositivas de las del final está M. Rodri, M. de Mabel, Rodri de Rodríguez. Estamos al oeste. Cualquiera de esos, en alguna diapo está por ahí, en algún final. faros.mabel@gmail.com. Avanti. Vamos a este concepto. ¿Estaba sacándole foto al anterior? No. Ah. Y yo te lo saqué. Bueno, la idea de tarea es considerar una terna. Nosotros hasta ahora venimos mirando cómo diseñar consignas. Ahora, la historia va a ser pensar cómo le saco el jugo a la consigna cuando la meto en la clase, cuando voy a la clase con esa consigna. Entonces hay que empezar a pensar en otro orden. Hay que tener claro cómo viene mi clase. Es decir, yo vengo dando clases, esperen que borro, porque me gustan los dibujitos, porque tengo pizarra. Sí, yo soy de dibujitos. O sea, hay que ver cómo viene la clase. ¿Qué vimos? ¿Qué estuvimos viendo? ¿Qué cosas no saben todavía? ¿Cómo trabajan los alumnos? ¿Qué saben? Y en el momento que me toca pensar mi clase, en ese momento, sabiendo todo ese contexto y sabiendo a dónde voy, acá está mi norte, estoy en un eje vertical ahora, yo decido y elijo un objetivo de aprendizaje para el alumno, es decir, elijo lo que quiero que mi alumno aprenda en la clase que voy a dar. Que sea pertinente con el contexto y que vaya como apuntando a donde quiero ir, y para ese objetivo elijo o diseño una consigna. Es decir, no empiezo más buscando consignas. Se terminó. O sea, lo que yo hice antes es para darles herramientas para cuidar el enunciado de las consignas. Ahora, cuando piensen en ir a la clase, la historia va a ser, vos venís dando tu materia, sabés lo que los alumnos saben y no saben. Vas a dar clase mañana. ¿Qué querés que tu alumno aprenda? Decime eso primero. Y ahora hablemos de qué le vas a ofrecer para que él aprenda eso. Y le suma a esto la consigna. Hay que también indicar en el contexto cómo se va a trabajar, cómo se trabaja esa consigna, cómo se va a trabajar. Es decir, si uno describe una tarea, le cuenta al otro en la lógica de su clase qué se propuso para el alumno y cómo va a estar trabajando con eso en la clase. Ese mismo concepto es el de tarea. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Es difícil. Porque además de todo esto, aparece de nuevo esta palabra que es la coherencia. Esto les va a dar solidez a lo que hagan en la clase. El laburo de los psicólogos. No, esto es nuestro, es la tarea del docente, sean lo que sean de formación. Yo no soy profesora de formación. Yo hice licenciatura dura, o sea, nadie me enseñó a dar clase. No importa, pero vivo dando clase. Entonces hay cosas que tengo que hacer mejor, porque me paro en un aula a enseñarles a otros algunas cosas. Entonces, hay algunas cosas que las podemos mejorar. Con esto de hay un orden, contexto, objetivo, consigna, me refiero a, para mis estudiantes en el nivel y en el momento que estoy, pienso el objetivo y elijo la consigna o la diseño.
¿Por qué es tan difícil hacer una suplencia? La gente que hace suplencias Porque es difícil trabajar con la planificación de otros. cosas ciegas, o sea, no tenés la menor idea de toda la Información del proceso, claro. Entonces, me toca pararme en la clase, inventar en ese momento que voy a tratar de que mis alumnos aprendan y que les propongo. Y ahí uno le baja las expectativas, ¿entendés? Con esos objetivos pobretones, o sea, no te jugás con algo elevado. Ahora, en las clases nuestras, donde sí estamos todo el año o todo un cuatrimestre con la materia, en algún momento uno se propone algo valioso para el alumno, tal vez no todas las clases, pero hay algo fuerte que ustedes van a estar queriendo que sus alumnos se lleven de sus clases. Y para eso van a elegir una o varias consignas y van a estar indicando cómo se trabajan. Me tiene que permitir imaginarme cómo viene la mano y a dónde está yendo esto. ¿Por qué digo que no empezamos más por la consigna? Porque, no sé ustedes, pero a quien da clase en el secundario, muchas veces le pasa que eligen consignas. La editorial te regala un libro, vos hojeás el libro y decís, me encantó esta consigna. O sea, elegí esto. Y no tengo idea ni cuándo meterla en la clase ni para qué. Entonces, eso lo tendríamos que mejorar. Es decir, me encantó la consigna, fantástico. Antes de llevarla voy a pensar, ¿cuándo la pongo en la clase y con qué finalidad? Muchas veces hay consignas buenísimas que se arruinan por el momento en el que las meto en la clase. Les voy a dar un ejemplo. Supónganse que tienen la mejor consigna con el mejor diseño y antes de usar esa consigna hicieron 3 veces una consigna súper similar. Vienen de 3 clases de haber hecho lo mismo o casi lo mismo. Se desvanece la riqueza del trabajo si meto esa consigna ahí, que va a ser distinto de la riqueza que el alumno se llevó la primera vez que metí esa consigna en la clase. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es indistinto cuando tengo una buenísima consigna, cuando la meto en la clase. ¿Qué no tiene que haber sabido? Hay consignas que si el alumno sabe cierta cosa, no tiene ninguna gracia. Hallar el vértice de una cuadrática. Si sabe que el x del vértice es menos b sobre 2a, fin del asunto. Ahora, si eso no lo sabe, y se las tiene que rebuscar para ver cómo saca el vértice de una parábola, y si será único o no será único, muchos piensan que es chata la parábola. O sea, sí. Ahí sí me dice, ahí habría que ver, es muy probable que esa consigna tenga rica potencia, pero no me la ponga después de haberme dado que el x del vértice es menos b sobre 2a. La tarea mira esto, y como les digo, es altamente difícil mantener la coherencia, que la consigna atienda al objetivo y no se vaya, que el objetivo esté en consonancia con el contexto, que la consigna esté en consonancia con el contexto. Les voy a dar ejemplos de consignas que cumplen y que no cumplen. Y van a ver cómo cuando uno le sube la apuesta al objetivo, porque uno quiere algo un poco más complejo, la cosa se nos empieza a dificultar. Y ahí ninguno de ustedes va a renunciar a algún objetivo complejo para sus alumnos. Alguno lo va a mantener. Y ahí van a tener que tener cuidado y ponerse todas las fichas. Esto es una ayuda a memoria, como para preguntarse qué tipo de cosas me pregunto cuando quiero analizar la coherencia entre contexto y consigna. Son todas, ¿se dan cuenta? Contexto y consigna, contexto y objetivo, objetivo y consigna. A mí me preocupa, en general no hay tanta disparidad con el contexto y objetivo y contexto y consigna. O sea, eso en general sale en coherencia, en general. La coherencia más difícil de mantener es esta, la del objetivo y la consigna. Es decir, cuando definiste qué es lo que querés que tu alumno aprenda, lo que le das a hacer, que vaya para ese lado, que lo fuerce. Es un forzar en el sentido de, supónganse, yo quiero que el alumno reflexione sobre algo. Y mi consigna no lo obliga a reflexionar sobre eso, lo hace hacer algo. Capaz que sí reflexiona, capaz que no. Vamos a intentar definir consignas que lo fuercen a lo que querés lograr. ¿Querés que reflexione? Que tu consigna lo invite a reflexionar. No dejarlo a que aquel que reflexione y el que no, bueno, no reflexionó.
O sea, lo que pongamos como objetivo vamos a ponerle fichas para intentar que se alcance. Les voy a dar ejemplos. Leo algunas preguntas como para que se den cuenta cómo viene la mano para mirar estas coherencias. Son grises, o sea, son cosas orientativas, no es categóricamente blanco-negro. ¿Se dan cuenta? O sea, no es absoluta incoherencia, o sea, hay grises en este asunto. Esta coherencia debería ser la más fuerte, la del objetivo y consigna. Por ejemplo, para analizar entre contexto y consigna, el modo de trabajo al que los estudiantes están acostumbrados y el que se propone, ¿están en sintonía o hay mucha disparidad? Podría haber mucha disparidad y el profe la quiere generar. Podrían nunca haber trabajado con Compus y el profe quiere que trabajen con Compus, bienvenido sea. O sea, no es que le quita coherencia, le da una alerta. Ojo, porque es probable que ahí algo pase porque no vienen de trabajar así y eso no te inhabilita que lo hagas de ninguna manera. Con los conocimientos previos declarados en el contexto, ¿es posible que el alumno resuelva la consigna? ¿El nivel de complejidad es accesible? O sea, son las cosas que me pregunto como para ver si están en consonancia consigna y contexto. Contexto y objetivo, con los conocimientos previos declarados en el contexto, ¿se ve alcanzable el objetivo? ¿Es pertinente en relación a lo que el contexto indica y a lo que se ha trabajado o se pretende trabajar? Y esta que es la más fuerte, si el estudiante resuelve lo que está expresado en la consigna por cualquier camino que él elija usar, ¿alcanza el objetivo? No debería ocurrir que por alguna vía de resolución el objetivo no sea alcanzado. Es decir, la resolución obliga al alumno a alcanzar el objetivo. Fíjense que la situación es esta. Cuando el profe se puso el objetivo y le da al alumno la consigna, el alumno tiene que tratar de llegar ahí. Por ahí logra llegar al objetivo por un camino que al profe no se le había ocurrido y entonces, en realidad, logra resolver la consigna, no voy a decir logra el objetivo, resuelve, pero no alcanza lo que yo quería que alcance, encontró una forma de zafar de lo que yo lo quería obligar. ¿Qué hacemos nosotros con eso? Lo castigás al pibe y si lo haces hacer como vos querías que lo haga. No, uno lo contrata como hacker, un tipo así lo contrata. No, es mi problema. O sea, hubo una vía que no se me ocurrió y lo resolvió, me abrochó. Nos pasa 1000 veces. Ahora, hay una cuestión media contradictoria, porque si vos por un lado nos propones que la consigna no tiene que guiar, pero por otro lado nos propones que obliguemos a que vaya a un lado. O sea que si descubrimos eso, somos unos genios. De ninguna manera. Con consignas que no marcan el camino y que si el alumno las transita, vos lográs lo que querés que aprenda, es lo que debería pasar en las clases. Por eso llegamos bueno, está bien. No hay contradicción en lo más mínimo. No es que vos lográs que el alumno aprenda ese objetivo solo si le marcás el camino que tiene que transitar. Vos diseñás tu clase para que tu alumno aprenda lo que vos estás queriendo que aprenda de tu materia. Entonces, vos diseñás tu clase para eso. El pibe resolvió lo que le diste y no aprendió eso, fue problema de diseño, es nuestro, el problema de nuestro diseño. Yo en esos casos que a uno le da bronca por un lado, pues por ahí estuviste pensando mucho en la consigna y el pibe salió por una vía re fácil que no se te había ocurrido, para mí es un error didáctico, si quieren, castigarlo y hacerlo resolver de la manera en la que nosotros queríamos. Se siente mal porque el pibe resolvió, yo lo que no resolvió como yo quise. Es mi problema, o sea, yo veo esto y pienso para mí, me toca diseñar otra cosa, no se me había ocurrido, me encanta enterarme un camino que no había pensado. Ahora estaría bueno de que cuando eso no suceda, termina la actividad, digamos, mostrar a la clase este camino de resolución o poner los distintos caminos de resolución, mostrarlos. Sí. Y decir, bueno, esto se pudo hacer así, así, así. Sí, te lo mejoro, te lo mejoro. Pero en mi caso
cuando ya Es una forma buena de zafar. No, pero cuando ya te formulaste y le ofreciste ese algo al pobre pibe para que alcance el objetivo, Sí. ya le tuviste que ofrecer algo, porque si no ese se quedó sin alcanzar el objetivo. A este pibe le tenés que proponer otra cosa para que alcance el objetivo. Cuando eso pasó, vos tendrás tu caso uno frustrado, que fue este, los casos otros que fueron exitosos, qué sé yo, varios caminos exitosos. Entonces, todo lo que vos decís y te lo mejoro. Vos decís, es bueno llevar a la clase y mostrarles cómo hubo un camino que no lograba lo que vos querías, pero que resolvía el problema, y otros caminos que sí. Te lo cambio a que vos invites a que los alumnos cuenten qué pasó con estos caminos. ¿Qué pasó con esos caminos? Te la doy vuelta, o sea, no le cuentes. Pensá que le preguntas para que los pibes se aviven de lo que pasó. Y contales que te salió mal el diseño. O sea, que lo que vos estabas queriendo era esto, y que con esa solución de este pibe zafó. Es buenísimo eso. O sea, los chicos tienen que saber lo que vos querés que aprendan. Es como que yo los traiga acá y nunca les digo lo que quiero que aprendan. Te vas a una clase de flauta traversa y el profesor te tiene soplando y vos no sabés que... O sea, que te digan lo que querés y que aprendan. Es el punto uno. O sea, es lo que quiero que aprendan. Entonces los pibes esto lo tienen que saber. Cuando se da esta situación, en este contexto yo cambio que el profe les cuente, porque el profe les haga ver qué pasó, que te digan ellos qué pasó y cómo esta situación te obligó a vos a armar otra, porque se te iba de foco y vos no lo negociás. Vos no negociás lo que querés que aprenda porque le pusiste valor a eso, en la materia que sea. O sea, si no me salió, yo voy y cambio. Un ejemplo es esto que sucedió, le sucede a Gauss cuando era niño, no sé si sabía la historia. No, Gauss. ¿Ah? Pero no, ponga ejemplo al Gauss es lo máximo. No, o sea, tenía, poné de ejemplo a mí que soy un tenía 12 años, o sea. Pero era genio. Tenía. Cuando le hicieron sumar del 1 al 100. Sí, Parece que es un ejemplo claro de eso. Por supuesto. Ahí peor, porque la maestra que hizo tenía una penitencia. No es que tenía un objetivo de aprendizaje valioso para el niño. El castigo fue sumar. Vos imaginate la imagen de la matemática. Te castigan haciéndote sumar. Y después querés que la matemática le guste a los pibes. Hoy en día pasa eso, ¿eh? Sí. Hoy en día pasa, suma, te 10 castigan, multiplicación, no sé 10 cuánto. división. No sé, La gente con eso le está generando un odio a la matemática. Pero a Gauss no lo estabas castigando en darle eso. Oh, pero eso se reveló años más tarde. Claro, no lo sabía en ese Una momento. visionaria. Pobre maestro. Bueno, miren esto, vamos a mirar algunas coherencias. Yo voy a poner en los ejemplos que voy a dar siempre la misma consigna. Voy a ir cambiando el contexto y el objetivo. Así que les leo. Esta la vamos a pensar un cachitín para que se vea si atiende o no al objetivo y para que se vea si están en consonancia. En los ejemplos que siguen mantengo la misma consigna y les cambio los otros elementos, el contexto y la consigna. Estudiantes que saben resolver analítica y gráficamente ecuaciones e inecuaciones lineales, cuadráticas y polinómicas en casos simples, trabajaron con álgebra elemental, conjuntos numéricos y suelen discutir el porqué de la validez de lo que hacen. Trabajan individualmente o en grupos. Lo que viene indica lo que el profe le interesa. El docente está interesado en trabajar cuestiones de argumentación. Ahí está lo que le interesa al profe. Les da cada ítem por separado, no corrige las respuestas del ítem A, simplemente cuando terminan de resolver les da el ítem B. Propone un trabajo individual. Ahí plantea el objetivo. Con esto en mente y con lo que vienen haciendo, quiere que el estudiante analice la validez de afirmaciones matemáticas. Y le pone esta consigna. Decidir justificando adecuadamente si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. A. No existe ningún número real cuyo duplo sea menor que su mitad. B. Los únicos números reales que al elevarlos al cuadrado dan un resultado menor que el mismo número son valores entre 0 y 1. Piénsenlo 2 minutitos, piénsenlo
los ítems 2 minutitos y hablemos de cómo ven la coherencia, todas las coherencias. Para este contexto plantearse este objetivo, para este objetivo plantearse esta consigna y para este contexto plantearse esta consigna, a ver cómo lo ven. Puedo tomar un mate mientras. No es que me pare acá casualmente. Vamos a ir al fondo. Resuelvan rapidito en la cabeza los dos últimos puntos. Que somos lados. Obvio, y más. Siempre pienso eso. Siempre pienso que mis alumnos son vos y que quiero eso, que superen al maestro. Bueno, yo me retiro. No, Desde el momento en que me tengo vuelva. algo, a la tarde tengo algo expresamente para vos. Buenísimo con cosas de matemática. Que me interesa mucho tu respuesta. Eso será la tarde. Con eso les genero las ganas de volver. Ahora tengo marcadísimo. Yo le tengo un examen. Bueno, a ver, el A es fácil. Lo que a mí me permite ver esto es esto de analizar el contexto, el objetivo y la consigna. Claro. Fundamental, sobre todo en trabajos prácticos. ¿Sí? Para vos que observás y que tenés que ver profes y qué sé yo, es clave que te cuenten qué están queriendo hacer. Claro. O sea, contame qué te interesa hacer. Claro. O sea, ¿qué te propusiste en esa clase? Digo, no me odien, porque ustedes se quedan con eso y yo me vuelvo a fijar. Pero, es la mirada. Digo, si no está claro lo que vos querés que tu alumno aprenda esa clase, No tenés meta, claro. no tenés meta, o sea, lo que estás haciendo lo haces como remar en el medio del mar, así como a ciegas. ¿A dónde voy? O sea, pongamos un punto y tratemos de ir para allá. Que después le van a discutir si es valioso o no es valioso. Nosotros sabemos la especificidad de los temas, que el que es pedagogo no lo sabe, y entonces por ahí te van a sostener algunas cosas que vos decís, bueno, será así. O sea, uno sostiene lo que encuentra valioso, pero digo, si no te cuenta lo que quiere lograr y lo que se planteó para esa clase, ver la consigna pegada no dice nada. No te dice nada, estás así literalmente. Puede ser fantástica y no servir para lo que querés. Y eso es la coherencia. Bueno, caso A. No existe ningún número real cuyo duplo sea menor que su mitad. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Cómo justificamos que es falso? Porque los números negativos, el doble del número negativo es menor que Entonces, la mitad. doy como ejemplo, supónganse x igual menos 3, Sí. el doble de este es menos 6, la mitad de este es menos 3 medios y el duplo es menor que su mitad. O sea, encontré un número cuyo duplo es menor que su mitad. Entonces no es cierto que no existe ninguno. Me basta con dar un ejemplo para esto, para mostrar que es falso que no existe ningún número cuyo duplo sea menor que su mitad. Que hay más, que los podremos encontrar todos, es extra. O sea, con un ejemplo basta, no me está pidiendo si hay otros, y si hay otros, cuáles son. ¿Está bien? Entonces, el primero es falso. El segundo, los únicos números reales que al elevarlos al cuadrado dan un resultado menor que el mismo número son los
los valores entre 0 y 1. O sea, lo que tendríamos que resolver es esta inecuación. ¿Está bien? O sea, esa inecuación vista gráficamente, para no hacerme las cuentas, es esto. Es donde esta que es x cuadrado es menor que esta que es x. Y eso se da acá. ¿Está bien? Entonces, lo haga analíticamente o lo haga gráficamente, eso va a ser verdadero. Los x que cumplen eso son los que están entre 0 y 1. ¿Está bien? O sea, exactamente la solución de esto va a ser el intervalo 0,1. Bueno. Veamos la coherencia. Lo que nos importa es la coherencia. Con este contexto, ¿cómo ven el planteo del objetivo? ¿Lo ven en consonancia? ¿Ven que es razonable para lo que vienen viendo y para lo que el profe quiere? Se lo ve razonable. Para ese contexto, con las cosas que saben, ¿cómo ven la consigna? O sea, es un planteo que está en consonancia con las cosas que vienen viendo, con el modo de trabajo. Trabajaron con ecuaciones de ecuaciones, gráficamente y analíticamente, dominan los conjuntos numéricos, se ve en consonancia, no se ve ahí nada disruptivo. Ahora miremos esta, objetivo y consigna. Si el alumno resuelve esta consigna, ¿está atendiendo a lo que dice el objetivo? Sí se lo ve en consonancia. O sea, si hace eso, estaría analizando la validez de afirmaciones matemáticas. Caso fácil. Todo va fácilmente. Ahora, sí. Te preguntaba por qué hace la consigna A, porque recién cuando haga la A, hace la B. Su decisión, su decisión. A Bueno, veces, pero ¿qué objetivo? a veces no, uno no quiere que se dispersen. Cuando estos ítems nos marcan el camino, ¿se dan cuenta? Son de tengo una duda. No, no quiere que se focalicen en uno. Es como cuando te dan Pero una guía no quiere muy larga de decir que ejercicio. resolviendo la A puedes resolver la B. No, son independientes. Nada más que Claro. cumpliría el objetivo teniendo en cuenta el contexto. Cuando yo iba leyendo, cuando leí eso, que una vez hecho el A, recién le doy la consigna B. ¿Pensaste que había algún otro? Claro, que había una relación entre ellos, necesariamente. No pasa, acá podría pasar, acá no pasa. Yo tengo la duda porque como dice ahí que el docente no corrige la respuesta de los chicos, y cuando corrige yo quiero entender que lo que quiere decir es que no hace una puesta en común de las respuestas. Entonces, ¿cómo vas a saber si logro el objetivo de que analicen? No, acá lo que te dice es, resolvieron la A bien o mal, y él les da la B. No se dedica acá a corregir o a que contesten esta. Les da la A, bien o mal, les da la B. Se lo banca para después ver qué pasó y cómo son los argumentos. No va en ese momento, no le importa que esté mal o bien. Lo quiere poner en juego luego. Miren cómo cambiamos. Bueno, acá queda escrito porque esto da coherente para que lo tengan. Segundo ejemplo. Está todo igual, lo que cambió es lo que está en rojo. Mismo contexto, misma consigna. Lo único que cambió es esto. Que el estudiante reconozca en qué casos necesita apelar a los símbolos para tener certeza de la validez de sus afirmaciones. Respondiendo al objetivo, porque si lo que necesita es que el chico apele a los símbolos y con la A basta un ejemplo, no va a apelar al símbolo. Digo, no sé. Puede no cumplir, no ser coherente la consigna A con el objetivo. Acá
acá me voy a meter en algo delicado de lo que yo no resigno con ustedes. Que sé que me meto en un lío, igual lo voy a Porque hacer. el problema, digo, en parte de acuerdo con Gabriela, pero también hay que ver, porque el tema está cuando los chicos terminan de entender lo del lenguaje simbólico y lenguaje aritmético y no piensen que el número es un símbolo. Sí, bueno, el número termina siendo un símbolo. Por eso digo. Está bien, acá lo que el profe quiere es que apele al álgebra. Eso. Hay una cuestión en esta historia, escucha Gaby, que esto es súper delicado y voy a invertir ahí hasta que pesquen la diferencia que quiero marcar. Una cosa es que el alumno use símbolos y otra es que reconozca en qué casos tiene que apelar a los símbolos. Yo podría haber puesto como objetivo que use símbolos para argumentar, ¿no? O sea, podría este haber sido un objetivo prima. Quiero que use símbolos. Entonces, si yo quisiera que use símbolos, el caso A no me sirve. Podría usar símbolos en el caso A, pero hay una vía de escaparse que da el contraejemplo. Entonces, si el objetivo fuera este, es cierto que el A no me sirve. Pero con ese objetivo, que no es solo que los use, es que se dé cuenta cuando necesita apelar a los símbolos. Es otra historia de complejidad mayor. ¿Se dan cuenta? No encaja ni el A ni el B en esta historia. O sea, por más que haga el pibe esto, y use símbolos, y use o no use símbolos para resolver esto, por más que los use, no puedo garantizar que se dé cuenta en qué casos necesita usarlos. Es fino lo que estoy diciendo, ¿lo ven? Sí. A ver, yo eso se ve con que está cuando planteaban los chicos del instituto. Es cierto que nuestros alumnos van al instituto. Ahora, vos le haces una pregunta de comprensión, es decir, ¿por qué o el para qué? Chao, se fueron. Porque el del instituto no les enseña eso se lo tenés que enseñar vos. No, claro, pero bueno, porque está en otro lado el foco. O sea, está en otro lado, está bien, pero le sirve para probar. O sea, Claro. lo más triste, Sí, ese es el tema. no, es lo que finalmente quería el profe. Porque se fue al instituto donde le enseñaron a mecanizar todo, viene con nosotros que los queremos hacer pensar y aprueba. Va. ¿Cómo Sí. pero, Encontró una vía alternativa. de algo que salía haciendo cuentas. Si va al instituto y le enseñan a mecanizar, bueno, ¿qué importa? Total acá lo que le voy a hacer es enseñarle a pensar. Pero el problema está en que si aprueba, si con lo del instituto aprueba. Claro, no, aprueba. Claro, ahí está el problema. Sí, ese es el otro, el gran problema. Lo que pasa Porque esa es una contradicción de lo que estamos diciendo con lo que estamos tomando. O sea, yo te digo, te enseño a pensar, bla, 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 y va el otro Pero que si le logró enseña a hacer aprobar. toda la receta mecánica y el pibe viene y aprueba conmigo. Claro, Lo que pasa que el profe es el dueño del instituto. Bueno, es como más grave. Ya estamos. No, Mariano, lo que te plantea ella es que el problema está en que si aprueba, vos no estás teniendo el objetivo de evaluación. Sí, te encontró una vía por donde zafar el otro. Sí, ahí está. ¿Lo conocemos? No, es cierto, porque la realidad es que No, claro, no le va a servir lo que el instituto haga. Miren esto, estamos de acuerdo en la que cuestión es que si hacemos las cosas bien no le debería servir ir al instituto, no podría aprobar. No conozco. Porque por ahí hay unas prácticas que por ahí tenemos a base también de siempre tomamos los mismos exámenes. Cuando sucede que vamos variando los exámenes, vamos cambiando a lo largo de los años, vamos cambiando los exámenes y aparece Vos sabés que en el cuestionamiento como este. Claro, uno no lo sabe. Pero es porque no sucede esto de
variamos los exámenes con la consigna, que vamos renovando algo. O de un grupito. Poner otra consigna. Cuando la metiste acá, hacer un examen o lo que sea, y ya viniste de hacer 45 veces lo mismo, esta no tiene complejidad para el pibe. La automatizó. Que no es lo mismo que cuando entró por primera vez. Entonces, si el instituto, vos venís tomando esto acá, y el instituto les hace practicar esto, esto les sale con un tubo. Entonces, la cosa es ver cómo vos lográs el objetivo. Digo, si haciendo lo que el instituto lo fortalece, vos estás logrando lo que querías, porque era que adquiera una cierta técnica, listo. También eso lo hacemos nosotros fácil en una clase. Ponele, o sea, explicás, te grabás un videíto, se lo subís, le decís, fíjate, miralo. Esto es siempre con la misma lógica. Puede que lo hagas una vez. Ni va al instituto para eso, te mira, lo practica, qué sé yo, ya está. Que no les quito valor a que alguna vez eso pase. Claro, profe, yo lo que algunas veces veo es que si ellos les sale algo, aunque no lo hayan entendido, los tranquiliza. Y si los tranquiliza, después le pueden entender el porqué. No sé si yo me estoy explicando ahora. Si alguien la ansiedad no les permite que vos entres en su cerebro y que ellos puedan racionalizar. Se calman cuando tienen un pequeño logro, ¿viste? El primer logro, aunque sea mecánico, pero se calman. Bueno, y en el momento que se calmaron, ahí entró la explicación. Entonces yo tampoco lo veo tan mal, la cosa. Cuando ellos lo logren, aunque sea una vez, ¿viste? En ese momento hicieron esto y vos dale nomás. En lo que sigue te vas a poner algo más valioso. Regresan atrás, como ya están tranquilos, regresan y que lo entiendan. Perfecto. No pensaste que con esa forma accediste al pibe que si no lo aparece, bárbaro, fantástico. Principio de la neurosis. Miren esto. Vamos a ver, bueno, acá está la falla de coherencia. Vamos a mejorarla. Miren esto. Misma historia. Solo que el profe propone un trabajo individual en estos ítems y luego va a meter a toda la clase algunas preguntas. O sea, para atender este objetivo, que es que el alumno reconozca en qué casos necesita apelar a los símbolos para argumentar, les da lo mismo en una primera instancia. Y ahora se juega el objetivo con esto. Entre todos vamos a trabajar las siguientes preguntas, les doy un rato para que las piensen y conversamos. Es como oralmente se lo diría, lo escribo como se los pienso decir. Eso es lo que les decía hoy, que uno planifica también estas consignas. Ítem C, piensen si resolvieron del mismo modo el ítem A y el B. Identifiquen en cada caso lo que les basta utilizar para tener certeza de si es verdadero o falsa. D. ¿A qué se debe que utilicen distintos recursos? Esa se las da de a una. O sea, les va alargando la pregunta. Puede ser oral, esto puede ser escrito. El profe va a decir. Luego de avanzada la discusión, les pide, dejen expresado por escrito ante qué tipo de pregunta deberán necesariamente utilizar símbolos para resolver y cuándo no es necesario. ¿Se dan cuenta? Es re difícil, pero es difícil el objetivo. Es un objetivo alto. Es un objetivo que tiene que haber pasado algo antes. O sea, hay un primer momento donde el alumno tiene que hacer cosas. Tiene que usar símbolos, no usar símbolos, o sea, tiene que haber pasado eso para que tenga sentido que me hagan mirar cuándo necesito usar símbolos y cuándo no. Entonces, lo de segundo momento es lo metacognitivo y lo que el profe tiene que diseñar con consignas. No sé si se ve. La consigna donde usa y no usa símbolos está igual, pero el objetivo se juega luego. Después de eso, con preguntas que el profe arma para hacer que el alumno se dé cuenta. Sí es difícil. Solo vas a invertir en eso cuando estés reconvencido de que para tu alumno ese objetivo es valioso. O sea, yo con mis alumnos futuros profes invierto mucho en lo metacognitivo. Que se den cuenta de cosas, para mí es una inversión sostenible. Y vivo cinchando, claro, porque necesito que se den cuenta de cosas, porque van a ser profes. Entonces,
ahí yo invierto en eso. Si estuviera en una carrera donde la matemática es más una herramienta, o qué sé yo, tal vez no le pongo tanto peso a este tipo de objetivos. O tal vez sí, como decía el profe, de invertir en los conceptos, que se den cuenta la definición que representa, o sea, dependerá, y eso es decisión de cada uno de ustedes. ¿Se ve? Lo que me gusta demostrarles con esto es, primero, que hay que darse cuenta que esto no encaja con el objetivo. Primera cosa delicada, porque está cerca, pero no sirve. O sea, no basta que yo le dé esto para quedarme conforme con que estuve trabajando en la clase, en qué casos necesita usar el álgebra y en cuáles no. No basta eso. Y este tipo de cosas es lo que yo les contaba ayer, que muchas veces se juegan las puestas en común en la oralidad. Si me sale bien, bien. Pero si le pifié en alguna de las preguntas o me salté alguna cosa, no llegué al objetivo. O sea, no seguí apuntándole al objetivo. ¿Se ve? Por eso, la propuesta es que uno las escriba. O sea, son 3 renglones en el fondo. O sea, no es que estoy haciendo grandes cosas. Lo que pasa es que es la pregunta que hace que el pibe tenga que darse cuenta, mira, yo en el primero podría haber hecho símbolos, podría haber pensado números cuyo duplo sea menor que su mitad, resolver esto y ver si es cierto que no existe ninguno, podría haber hecho símbolos, pero me preguntan con qué basta. ¿Qué basta? Y basta un ejemplo que no cumpla con lo pedido y con eso demostré la falsedad. ¿Está bien? Bueno, por ahí va el asunto este tan delicado que yo les decía que es lo de la coherencia y valioso para ustedes que ustedes logren lo que quieran con sus alumnos y se den cuenta de eso. Un detalle. Uno analiza la coherencia en función de las posibles resoluciones identificadas. Esto que yo recién tenía acá del dibujito, yo pienso posibles resoluciones y creo que los alumnos van a llegar al objetivo. Y por ahí me encuentro con este tipo brillante Gauss que respondió y que me abrochó. Ahí viene el puede haber sorpresas, no forzar, o sea, no lo castiguemos, encauzándolo por el buen camino que es resolver como a mí se me había dado la gana para que llegue al objetivo. ¿Se dan cuenta? Bueno, y que también llévense esta idea, nos obliga como profes, a anticipar posibles resoluciones de nuestros alumnos. O sea, a ponerme a pensar qué va a poder hacer el pibe cuando yo le dé esto. Si lo único que se me ocurre es un camino, yo le temería a la consigna. Trataría de modificarla para que haya más alternativas. Entonces, pensé las posibles resoluciones. Tengo algunas, bueno, fantástico. Con todas estas llego. En lo que yo me di cuenta, sí. En la clase de estas le van a aparecer 1000 veces y quien capitaliza es el profe. El profe que se aviva una forma que no había pensado de resolver, el primero que se lleva ahí cosa rica, riqueza. Ahí quiero hacer una acotación, no quiero ser tan chocante en lo que digo, pero ante esa situación el docente tiene que tener la suficiente humildad como para aceptar, digamos, de que ese alumno se me salió de foco. Y ahí está, y nadie se muere, porque, digamos, pero digamos que existen docentes, y yo he vivido en la universidad, que es como que, yo tengo la palabra santa, entonces nadie me puede superar a mí. Lo que no sabemos es lo y entonces, claro, tal cual, bueno, esa humildad falta. Entonces, yo creo que pasa por ahí. Poner en escena esto y decirle, mira, tú la solución a mí me sorprendió. Tal cual, abierta la situación, digamos, no ponerme yo mal, mira, me superó, Muy bien. Hablemos de intervenciones. ¿Cómo vamos de hora? ¿Cómo hacen ustedes? La tengo acá. ¿Subirme?
Gracias. Son ahí. No, no sé que está mal hecho. No me sirve. Ahí, no, bueno, una palabrita que veo ahí, anticipar la gráfica. ¿Qué sería anticipar? ¿Puedo responder? ¿Puedo responder? Como el alumno ya reconoce las funciones, los tipos de funciones, ¿sí? El alumno simplemente al ver ese tipo de función, el alumno puede decir es una función homográfica. No, pero ¿sí? El alumno ¿cómo lo va a anticipar? puede anticiparlo simplemente al mirar la función o utilizando el GeoGebra del celular o de la computadora. Igual con el anticipar te estás imaginando, creo, a que sin hacer nada, diga... Sin hacer nada, el alumno puede agarrar y... Cruzate de brazos y decirme qué esperás cuando grafiquemos esto como sea, cuando metamos en GeoGebra, pongamos una tabla. El anticipar es así, sin hacer nada, decirme qué esperás que venga. Eso. Sí, eso, así lo veo. Yo aclararía, importante en el contexto, porque me está leyendo otra persona, conoce, identifica tipos de funciones elementales, identifica dominio, gráfica, y utiliza, yo le pondría, sabe inferir, o sabe leer, sabe interpretar fórmulas en el contexto, le agregaría. ¿Sí? Porque es importante. Entonces, como él sabe interpretar fórmulas, por mirarlas, por ejemplo, si tengo una cuadrática, ya sé que se trata de la clase de curvas. Cuando él conoce, es esto. Sí, y yo le agrego, identifica tipos de a partir de la expresión, identifica el tipo de función a partir de la expresión. Eso es lo que queremos. Sí, que se agregue, eso es importante. O sea, que identifica, esto es una cuadrada, veo 3x cuadrado más 5x más 8, sí. O veo x menos 2 al cuadrado menos 4, la veo y sé que es una cuadrática, sí. Eso es. Sí. Entonces... Por eso, entonces, si yo digo que sabe hacer eso, le puedo pedir que anticipe. Yo voy a ir a otra diapo, ¿eh? Conoce e identifica. Lo ponen otro color, A partir de la expresión, a partir de expresiones, tipos de funciones elementales. Ahí vamos. Conoce e identifica a partir de expresiones tipos de funciones elementales. Yo quiero hacer un comentario que le hacía a los chicos sobre lo del dominio, que me voy a meter en otro bolonqui, pero lo voy a hacer porque sí. Esperen que vea cuál era la que andaba de estas. ¿Esta o esta? ¿Cómo? Es parte de lo que uno en algún momento como que vio. Las funciones son ternas, o sea, una función es una terna en la que uno tiene que dar el dominio, el codominio y la expresión o la forma de relacionar las variables. Dar solamente expresiones no es dar funciones. O sea, si el ejercicio empieza, dada la función esta, lo que sea, arrancó mal. Porque esto que está acá no es una función. Para hacer función tendría que haber dicho f de dónde a dónde va. O sea, las funciones son ternas. O sea, un dominio, un codominio, y en general nos manejamos con expresiones y no con otras formas de representarlas. Sí, generalmente pensamos que está dentro de los reales. Bueno, pero eso es cuando empezamos el año y decimos que trabajamos dentro de funciones escalares y les explicamos por qué. Lo que pasa es que eso lo único que te está diciendo es que esto termina en R. Claro, es que no te dice nada. Claro. Otro enunciado que está equivocado es hallar el dominio de la función. Esa es la clásica. Esa es la clásica. Lo que con esto quiere el profe es que el alumno haga algo de álgebra. ¿Por qué está mal?
Porque esto que me vino dado no es una función, es solo la expresión. Ahora, si me hubieran dado la función, me tendrían que haber dado f de r menos 2AR, dada por esta expresión, y el ejercicio se desvanece. Porque ya me viene dado. Ya está dicho. Ya está dicho. Esto es chino para ustedes. No. No para las chicas. No importa. Estamos poniendo. Está poniendo onda. Esto es la evolución de la estructura. Imagínense cómo se Es siente. la evolución cuando hay magnetismo. Es la evolución. La venganza será terrible, decía Dolina. La venganza será terrible, decía Dolina. ¿Por qué es importante considerar que las funciones son internas? No tendría sentido pensar en preguntarse si la función esta es biyectiva, por ejemplo. No tiene sentido la pregunta, porque no me dieron una función. Ahora, en cuanto me dicen la función esta del 1,3 al 1,9 y me preguntan si es biyectiva, ahí sí tiene sentido, y esto sería distinto que si me ponen esto, que es otra función, que comparte la misma expresión y me pregunta si es biyectiva, y otra si va de reales a reales, ¿no? Son todas funciones diferentes. En las tres me puedo preguntar si es o no biyectiva. Solo si tengo la terna puedo contestar, si no, no lo puedo hacer. O sea, está mal planteado el ejercicio. ¿Qué es lo que suele pasar? Lo que suele pasar es, cuando uno da la expresión sola y uno pide el dominio, lo que uno en el fondo está pidiendo es, imagínate una función así con expresión esta. Imagínate esto. Y hallar el mayor subconjunto de los reales que puesto acá haga que esto sea una función. Eso es otra historia. O sea, identificar el mayor subconjunto A de los reales de manera tal que este paquete resulte una función. ¿Se ve? Si al A le pongo el punto 5, si A es 5, solo, esto es una función. Y es distinta que si en A pongo 3, 8. Es distinta que si en A pongo todos los reales menos el 2. Y es distinta que si en A pongo 5 más infinito. O sea, son todas funciones distintas. En general, cuando pedimos dominio de funciones, lo único que queremos es algo algebraico. O sea, nuestro foco está en lo algebraico, lo camuflamos dentro de las funciones y del universo de las funciones. Inventamos unas maravillosas funciones que tienen expresiones como estas, así, no me digan que no les suena, para que saquen dominio de esto, funciones a las que nunca más le hacemos nada. Solo aparecen en el momento de la guía donde hay que calcularle el dominio. Esos son ejercicios artificiales. Absolutamente, ¿no? Tienen el foco en lo algebraico, que está bárbaro que esté, pero en este contexto de las funciones, eso termina siendo artificial, como las derivadas. Derivamos unos choclos infinitos y no hacemos nada con la derivada. O sea, el fin es derivar, es aplicar una regla. Y encima que deriven sin la tabla y sin graficador y sin nada. Sin nada, ponele que sin nada y pedile que sin nada te derive este absurdo. Una función que no tiene ni un punto en su dominio. Ahora, vos querés que yo te la derive, te la derivo. Pero ponele la misma. Derivo como si se pudiera. Absurdo por donde lo mire. O sea, esto es un disparate por donde lo mire. Aparecen familias de funciones para calcular dominio. Familias de funciones para derivar, familias de funciones para calcularle la inversa. Y cada una se le hace algo. El fin es ese. Hay mucho que mejorar ahí. Pero bueno, el mensaje inicial era, que es un poco el esfuerzo de lo que ustedes estuvieron tratando de hacer, recordar que las funciones son internas. Entonces, si uno quiere que quede bien escrito, o doy dominio y codominio. Hoy en mi ejemplo de graficar, no sé si repararon que yo les puse la función así, graficar la función esta. ¿Se dieron cuenta de eso? Hoy a la mañana. No es casual. Yo les doy el dominio.
Porque le doy la función, salute. O sea, le doy la función, le doy el dominio. Claro, nosotros cuando comenzamos, no asumimos, no nos dimos cuenta que era solo la expresión. Lo asumíamos como que era una función, porque en todos los planes, en todas las carreras acá y en las bibliografías que usamos, o sea, la consigna está en contra del dominio. Sí, yo sé. En la bibliografía secundaria también, incluye el dominio de Y solamente entra en escena que la fórmula no es función cuando te dije las cosas. Es inversible, ahí decime dónde, de dónde a dónde, o sea, ahí se pone en evidencia que es necesario. Bueno, ahora yo que soy de álgebra y creo que trabajamos el concepto de transformación lineal, que son funciones de espacios vectoriales, sí hacemos eso, pero ahora entiendo por qué nos cuesta. Porque los chicos te preguntan por qué pone el dominio de la imagen en la transformación lineal. Sí, no, en general no se usa. Y tenés un montón de libros del nivel que quieras en donde las funciones se dan con expresiones. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Hay que mejorarlo en la medida que uno puede. También se refieren a la función diciendo graficar la función f de x. Y esta notación no está bien. La función la llamo por el nombre, la llamo f. F de x es el símbolo que me dice cuánto vale la f cuando le meto x. O sea, el nombre es f. Si uno quiere hilar fino, esto tendría que haber dicho f. F de x ya es lo que la f me da en x. Profe, a mí me sucede que yo doy geometría euclidiana y a veces también los conceptos están demasiado algebrizados en muchos aspectos. Me parece que es siempre yo tuve la duda de que si esto es un problema que viene de décadas que se viene enseñando así y hoy por hoy nos encontramos con estas cuestiones que nosotros enseñamos de esta forma y sin tener en cuenta a veces esta nomenclatura, así también en la geometría podemos dar varios ejemplos, ¿no? En algún momento todo miró al álgebra desde mi perspectiva y la forma en la que estoy viendo esto, porque es más fácil de evaluar algunas cosas. De evaluar. O sea, en el mundo de lo algebraico hay cosas que se evalúan más fácil. Y entonces eso es más fácil de enseñar, hacer ciertos procedimientos y ciertas cosas. Enseña más fácil, es más claro lo que le voy a tomar, es más fácil de evaluar, combo económico completo. Y bueno, entonces va derivando, se va como desviando. Son algunos olvidos, no sé cómo llamarle, olvidos, restricciones. Sí, hay veces que uno dice, bueno, a lo largo de mi materia quedemos en esto. Cada vez que yo me quiera referir a una función y solamente ponga la expresión, todos nosotros nos ponemos de acuerdo en que voy a estar considerando el mayor subconjunto de los reales, tal que la f de ahí AR por esa fórmula sea función. Quedemos en eso. Entonces es una convención local. Lo que pasa es que te llevaste el cuaderno, te lo llevaste a otro lado y esa convención, el que agarra ese cuaderno no la sabe, no la conoce. Y entonces pasó que la función es la fórmula. Y ahí se va como... En algunos de los libros están esas convenciones al inicio, pero vos seguís leyendo el libro y te olvidaste de la convención, o tal vez nunca leíste esa parte. Entonces tu imagen de las funciones es esa fórmula, nomás. Que vuelve el problema para el alumno cuando vos le preguntas si es biyectiva, si es inversible, o qué sé yo, que no puede contestar. O sea, ahí se da cuenta que no puede contestar si no le dijiste de dónde a dónde va. Entonces ahí se vuelve